qué vamos a hablar de estos temas? El primer punto de la agenda será analizar por qué tenemos que tener una estrategia fiscal. Y es que no podemos actuar sin un norte. El segundo tema son cuáles son los ejes de la estrategia. Bien lo dice el presidente, ideas sin acción son cualquier cosa menos llegar a algún lado. Y por último, ¿qué son esas acciones? ¿Cómo podemos nosotros de verdad construir una buena oportunidad de sacar adelante este país? Nosotros tenemos más de 20 años de estar buscando una estabilidad. Reiterados proyectos basados única y exclusivamente en el tema de aumentar la recaudación tributaria, de aumentar los impuestos. Bueno, ya eso se logró. Ahora viene la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo visualizamos nosotros esto? Bueno, como los agricultores. Cuando el campo ya está preparado, la siembra de la semilla, ahora toca hacer crecer y recoger la cosecha. Y creo que esta es la oportunidad que tenemos nosotros. Número uno, hay un propósito. Y por eso tenemos una estrategia. Y ha sido claramente decir que la próxima generación viva mejor. Y ese es el punto fundamental que nos ocupa hoy. Pero además necesitamos tener credibilidad y por eso tenemos hoy que presentar las acciones que vamos a seguir en los próximos meses y años, porque el país necesita mejorar la condición en la que se encuentra. Como segundo punto vamos a hablar de cuál es nuestra estrategia fiscal y aquí vamos a mezclar lo que ya hicimos con lo que estamos proponiendo hacer. El primer punto fue la contención y reducción del gasto público. El plan de financiamiento de largo plazo. Y tal vez el elemento fundamental, necesitamos una Costa Rica más justa. Y esta propuesta busca la equidad y la eficiencia del sistema tributario. Bien lo dijo el presidente, quien le tocó estar en mis zapatos, ¿cuál era la mejor manera de hacerlo? Facilitando el proceso. La tecnificación es fundamental. Hacienda Digital es el catalizador de toda nuestra estrategia. Pero además tenemos la base del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos impone una serie de parámetros para poder lograr el cumplimiento de esas metas. Interesante porque con este gobierno, con el esfuerzo que se hizo, no ocupamos una serie de proyectos de ley que fueron a la Asamblea Legislativa para aumentar los impuestos, porque también se podía recaudar mejor, porque también podíamos contener el gasto público. Y eso fue lo que hicimos. Y tal vez el punto más importante de esta tarde es ¿qué hemos hecho? ¿Ok? La regla fiscal. La regla fiscal es importante. Nosotros queremos fortalecerla. Cuando mandamos el proyecto a la Asamblea Legislativa, lo hicimos creyendo fervientemente en la regla. Vean ustedes cuál era el superávit o déficit, para decirlo de alguna manera, en el 2019. Era un 2.6%. O sea, nos endeudábamos cada vez más para poder sostener el gasto. Hoy, en el 2022, tuvimos un superávit del 2.1%. Significa que hubo un esfuerzo de ingresos y de gastos que mejoró las condiciones en 4.7%. La mitad por ingresos, la mitad por contención del gasto. Y aquí me parece que también hay que llamar la atención a algo. Cuando usted diseña en crisis, tiene el problema de que no toma en consideración una serie de elementos. En el caso de la regla fiscal, metimos colegios profesionales. En el caso de la regla fiscal, metimos una serie de gastos o de elementos en los cuales no teníamos control. Y aquí yo creo que lo importante que hizo el gobierno fue mandarle a la Asamblea Legislativa una propuesta para excluir los entes públicos no estatales, para excluir los colegios profesionales en particular, pero también otras entidades como Procomer, como el ICAFE, que tienen un impacto desde el punto de vista de la actividad y que no afectan el
el rendimiento fiscal, el déficit fiscal. En este sentido, creo que esos espacios para mejora corresponden hoy a los diputados en la Asamblea Legislativa. Ya hicimos la propuesta. El expediente 23.361 está dictaminado y en conocimiento de la Asamblea Legislativa. Esperamos que ese avance relativamente pronto. ¿Cuál fue el otro punto que nos encontramos nosotros y que estamos trabajando? La relación deuda-PIB. Como pueden ver ustedes, nosotros cerramos en el 2022 con un 63.8%. Latinoamérica y el Caribe en promedio tiene 58.5%. Centroamérica y República Dominicana un 54.3%. Los países con la calificación que tenía Costa Rica en el 2022, antes de la mejora de la calificación, tenían en promedio 60.4%. Y los países con el mismo nivel de desarrollo, 5 espacios hacia arriba y 5 espacios hacia abajo, tienen una relación del 53.2%. Asumimos el gobierno con el reto de trabajar en esto. ¿Y qué hicimos? Número 1, tratamos de aumentar el superávit primario para poder abonarle la tarjeta. Bien lo ha dicho el señor presidente, este es el primer gobierno en los últimos 15 años que está trabajando en esta condición. El 2022 cerramos con un 2.1% de superávit primario y desde el punto de vista presupuestario para el 2023 tenemos 1.6%. Eso es el objetivo. Presupuestariamente lo hicimos. Ahora toca hacer un uso más eficiente de los recursos. Cuando nosotros hablamos de cuál es la siguiente estrategia, es el pago de adelantos. Esta semana hicimos una pequeña recompra de deuda, o sea, empezamos a disminuir la deuda que tenemos. Entonces, tenemos la propuesta de la venta del BCR, propuesta para vender VIXA, la apertura del capital del Instituto Nacional de Seguros. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque Costa Rica tiene una deuda que es cara. Cuando nosotros nos comparamos con otros países, como los países de la OCDE, que son los puntos azules que ustedes ven ahí, Costa Rica es el punto rojo, o de América Latina y el Caribe, se da cuenta de que somos realmente caros. Un 5% del PIB se dedica al pago de intereses. Cuando nos comparamos con países que tienen la misma relación deuda-PIB, nos damos cuenta de que realmente pagamos mucho por eso. ¿Y cuál es lo que necesitamos hacer? Número 1, atacar las razones por las cuales esa deuda es cara. El primero es el tamaño del mercado. Hay pocos compradores de deuda. ¿Qué hicimos? En la propuesta de eurobonos también incorporamos la apertura del mercado de deuda. Necesitamos más compradores de deuda para que la competencia permita bajar las tasas de interés. Lo segundo que hicimos fue limitar las rigideces del mercado. ¿Y qué nos referimos a eso? Aquí nadie puede financiar al gobierno completamente. Estaríamos absorbiendo prácticamente todo el ahorro nacional. Y por eso fuimos a la Asamblea, convencimos a los diputados de que era importante autorizar la emisión de títulos en el mercado internacional. Y hoy tenemos la posibilidad de tener recursos que en la emisión que fuimos a hacer al mercado internacional, los compradores se sorprendieron, no solamente de las ofertas que llegaron, sino también de la tasa de interés que logramos. Pero además, abrimos un mercado que tenía ya 4 años de no tener participación de Costa Rica. También está en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para capitalizar la CAF. ¿Qué es la CAF? Es la Corporación Andina de Fomento, un banco de desarrollo que nos puede prestar recursos para poder no solamente acometer el apoyo presupuestario que en alguna oportunidad tendremos, sino también porque van a traer recursos para financiar obra pública, pero también para que la empresa